y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el discurso que ha dirigido al pueblo, Pedro ha puesto de manifiesto la necesidad y futilidad de la incredulidad para después llegar a este punto culminante. Es una afirmación concluyente y de gran importancia. De hecho, es un resumen del mensaje cristiano. Es evidentemente lo mismo que nuestro propio Señor había dicho en muchas ocasiones durante su ministerio en la tierra. Había dicho, por ejemplo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo, la luz, he venido al mundo, y especialmente después de su resurrección, cuando había reunido a sus apóstoles y les explicó las Escrituras del Antiguo Testamento, había dicho así: está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Les había dicho que les daría poder para ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y ahora, aquí, ellos empiezan a hacerlo. Nos encontramos, pues, cara a cara con la gran afirmación central de la Iglesia cristiana. Obviamente, por tanto, cualquier cosa que afirme tratarse de enseñanza cristiana debe ser juzgada a la luz de esta declaración. Existe mucha confusión en el mundo actual respecto a lo que es el cristianismo, pero aquí en este único versículo encontramos la prueba definitiva. Si cualquier cosa que sea firmemente cristiana no se ajusta a esto, es falsa. Este es el cristianismo fundamental. La Iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y este fundamento está aquí, bajo esta forma sumamente apropiada, para que todos podamos recordarla siempre. Ahora bien, en la actualidad es evidente que lo que se denomina cristianismo moderno o cristianismo radical no solo difiere de las palabras de Pedro, sino que parece apartarse de su camino para negarlas punto por punto. Es casi increíble, pero es la verdad, que lo que estas personas rechazan de este antiguo evangelio, por encima de todo, les disgusta su afirmación exclusivista. Dicen: sois arrogantes, decís que únicamente vosotros tenéis la razón, que solo vosotros conocéis la verdad acerca de Dios. Y el hinduismo y el confucianismo o el islamismo, porque decís que este mensaje y solo este mensaje es verdadero, no debéis afirmar eso. Y luego añaden: no debemos enviar misioneros a la India, a África o a Asia, y decirle a la gente: escucha solo esto, es la verdad. No tenemos que ir y decir lo que tenéis, está bien, pero creemos que debierais conocer esto también, y no debéis decir que existe el no cristiano. Los teólogos de nuestros días no se cansan de decirnos que necesitamos la nueva perfección que aportan otras religiones, así como la ayuda de la filosofía y el aprendizaje modernos, y que, tomando todo ello de una u otra manera, en un momento u otro, nos proporcionará un destello de la verdad. Y esa es la postura actual con la cual está familiarizado el mundo, como algo que atrae a los intelectuales de nuestros días. Sus partidarios aseguran que la gente ya no cree que Dios sea una persona, un Dios personal. No creen en lo sobrenatural, no creen en lo milagroso. Ahora somos científicos. Si quieres, puedes atraer a las mentes científicas, intelectuales y cultivadas. Tienes que presentar este nuevo cristianismo radical, pero este único versículo basta para responder a todo esto. Este versículo demuestra que el cristianismo radical no es cristianismo en absoluto, sino una negación, como voy a mostrarte en todos y cada uno de sus puntos esenciales. Lo que es más, lo que me parece sumamente interesante, es que lejos de atraer a los intelectuales, los humanistas, los ateos y otros que se encuentran fuera de la Iglesia cristiana, este cristianismo radical, entre comillas, no los atrae en absoluto. Ahora bien, no estoy dando únicamente mi opinión. Hace poco lo leí, aunque parezca extraño, en Pons, otro artículo importante escrito
por la brillante humanista Margarita, que el cristianismo actual les está ofreciendo a las personas no es, para empezar, cristianismo. Añade que no entiende por qué los teólogos contemporáneos insisten en seguir hablando de Jesús y en mantener sus sacramentos, ya que estas cosas no guardan ninguna relación con su enseñanza. Y no dudan en afirmar que a pesar de que ella no cree en esta antigua presentación, al menos es consecuente en sí misma, mientras que no se puede afirmar lo mismo de la nueva interpretación de los teólogos, y la que estos están tratando de dar lugar a un evangelio que atraiga al intelectual en nuestros días. Pero los intelectuales de hoy ven más allá y dicen: ahora estás diciendo lo que nosotros siempre hemos dicho. Así pues, el, entre comillas, cristianismo radical no es en absoluto cristianismo. Esa es la sencilla verdad. Ahora bien, quiero explicar por qué hablo de esto en relación con la gran afirmación que el apóstol Pedro pronunció en Hechos capítulo 4, versículo 12. Esto es el cristianismo. Esto es lo que ha salvado a los hombres y las mujeres a lo largo de los siglos, y es lo único que puede salvarlos ahora. ¿Qué nos dicen las palabras de Pedro? Permíteme ofrecerte dos propuestas. La primera es la siguiente: el Señor Jesucristo es el Salvador. Fíjate en la forma en que lo expresa Pedro, y en ningún otro dice hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nos encontramos ante la primera gran afirmación de la fe cristiana. El acento recae sobre lo que el Señor Jesucristo hace, o cuán ciegos estamos a esto por naturaleza. Pero contaba con un ejemplo obvio que podía utilizar ahí. Estaba sometido a juicio porque había sanado a un hombre cojo, pero se volvió a las autoridades y dijo, con otras palabras: nos está exponiendo a prueba a causa del beneficio hecho al hombre enfermo. ¿Queréis saber por qué medios fue sanado? Yo os lo diré. No lo hemos hecho por nuestro propio poder. De hecho, nosotros no lo hemos hecho en absoluto. Así pues, quien había sido el autor, y Pedro dijo: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y aquí en Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Lo que sanó al hombre fue el nombre de Cristo. En la Biblia las palabras en el nombre significan por el poder de. Por ese motivo, las autoridades les habían preguntado: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pedro le había dicho al cojo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 36. Estaba afirmando aquí, pues, que fue el poder de Cristo lo que obró el milagro. Cristo había sanado al hombre. Cristo le había dado el poder para ponerse en pie y caminar y escuchar. Dice Pedro: la salvación a sí misma es enteramente el resultado de la obra de Cristo. Él es quien lo hace todo. Ahora bien, hago hincapié en el hecho de que es Cristo quien trae la salvación, porque hay un gran y grave malentendido a este respecto. Hay personas que piensan que nuestro Señor es alguien que nos enseña cómo salvarnos a nosotros mismos. Así dicen: Jesús fue un gran maestro. Me gusta leer el Sermón del Monte y eso es lo que quiero. Y estoy tratando de poner en práctica su enseñanza ética. Su idea es que si tomas su enseñanza y la aplica, entonces te haces cristiano y empiezas a conocer a Dios. Otros resaltan la importancia de su ejemplo. Dicen que no solo enseñó, sino que también puso en práctica lo que enseñaba. Proporcionó prueba visible de la verdad, de los principios, de su propia enseñanza. Vemos ahí una vida correcta y perfecta, y lo que debemos hacer es imitar. Se ponen pues manos a la obra en la tarea de, entre comillas, imitar a Cristo. Lo expresan de muy distintas formas, pero todo se resume en el hecho de que le consideran alguien que vino a enseñarnos cómo podríamos salvarnos a nosotros mismos. Él nos dice lo que debemos y no debemos hacer, y entonces, a medida que pongamos sus palabras en práctica, nos iremos sintiendo mejor paulatinamente. Queremos cada vez ser más libres. Sin embargo, esto se contrapone radicalmente a lo que el apóstol dice. El ejemplo lo demuestra. Pedro y Juan no le dijeron al cojo que comenzara a hacer una serie de ejercicios. No le dijeron: bueno, buen hombre,
No has podido andar en toda tu vida, pero nosotros podemos curarte aquí. Tenemos un tratamiento. Si te das cuenta, has cometido un error, has perdido la esperanza o no has intentado utilizar tus músculos. Tienes que intentarlo. Al principio te parecerá inútil, pero debes concentrarte y utilizar tu fuerza de voluntad. Primero tienes que mover los músculos de tu pierna derecha. Empieza lentamente con el pie y ve subiendo gradualmente. Después sigue con el izquierdo haciendo lo mismo y verás que lentamente te vas encontrando mejor y más fuerte. Y por último, te lo aseguramos, serás capaz de ponerte en pie. No. Pedro dijo exactamente lo contrario. El cristianismo no es un tratamiento. No nos da las instrucciones para que sepamos cómo ponernos bien a un hombre que estaba paralítico, que nació cojo. El apóstol le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo hizo inmediatamente. Cristo sanó a ese hombre allí y en ese momento. El primer principio de este evangelio es que Él es el Salvador. Él no vino al mundo para decirnos lo que tenemos que hacer, sino para hacerlo por nosotros. No vino para enseñarnos cómo salvarnos a nosotros mismos, sino para salvarnos. La salvación es obra suya. Él lo ha hecho. Él es el Salvador, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ante todo y sobre todo, Él no es un instructor, ni un maestro, ni un ejemplo, sino como prueba, este ejemplo y la forma en que Pedro lo utilizó, Él es un Salvador. En su nombre somos salvos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la primera propuesta. ¿Lo tienes claro? ¿Aún estás tratando de hacerte cristiano? ¿Es que puedes conseguirlo? ¿Crees que siguiendo un tratamiento puedes hacer de ti una buena persona? ¿Un cristiano? ¿Y reconciliarte con Dios? Bueno, en ese caso, no necesitas ir más lejos, estás completamente equivocado. El inicio de este mensaje es que Él salva por el poder de su nombre. Él es el sanador, aquel que nos hace libres. La salvación es obra suya en su totalidad. No se le dan instrucciones ni reglas a un hombre que ha nacido como que no tiene fuerza. No. Se necesita un milagro y nuestro Señor vino para hacer posible ese milagro. En segundo lugar, nuestro Señor asegura, Pedro es el único Salvador y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro lo repite 2 veces para darle más importancia. Por otra parte, este segundo punto es absolutamente fundamental. Como he dicho, es el punto al que las personas inteligentes de nuestros días ponen más reparos. Está bien, dicen, nos interesa tu cristianismo. Cuando afirmas que es el único camino, estás siendo arrogante e intolerante. Sin embargo, todo el Evangelio depende de esto. Como demostraré, nuestro Señor mismo reivindicó constantemente que era el único Salvador. No dudó en afirmar, yo soy la luz del mundo. Esa es la declaración más exclusiva que jamás se puede hacer. Además, dijo, yo soy el pan de vida, y yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora bien, ¿esto es verdad? ¿O es el disparate más grande que jamás haya sido pronunciado? Eso es lo que él dijo, y Pedro y Juan estaban afirmando lo mismo. El apóstol Pablo lo expresa aún más firmemente al escribir a los Gálatas, cuando dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Cuando Pedro dijo no hay otro nombre, estaba insistiendo en que ningún otro individuo que haya vivido o que viva alguna vez en este mundo puede hacer una afirmación de sí mismo como esta. Sostenemos que Jesús de Nazaret es único, no pertenece a ninguna categoría, no se puede situar a nadie más en la misma clase. Él está solo, no es uno de tantos, no es simplemente el mejor entre muchos. Hay personas que se refieren a él en estos términos. Tienen una lista, hablan de Platón, de Sócrates, Aristóteles, Moisés, Jeremías, Jesús y después muchos otros pensadores que vinieron desde entonces, pero eso implica negarle totalmente. No hay otro, no hay un segundo. No se trata de si es mejor de todos los demás.
Él es diferente. Él solo salva. También podemos expresar esta idea de otro modo. El apóstol no solo afirma que no existe ningún otro que pueda salvarnos o hacernos libre, sino también que nuestro Señor no necesita ayuda, solo Él salva y lo hace a la perfección. No tienes que traer a nadie más para que colabore como su ayuda. Él no necesita la ayuda de la Virgen María y ya no es una corredentora, porque Él es el Redentor completo, total y suficiente en sí mismo. Él es todo en todo. Y al decirle a alguien, aún su madre, que puede hacerlo es negarle y es blasfemar. Hablar, por tanto, de sincretismo o eclecticismo es negar el Evangelio. Hablar de un Consejo Mundial de Creencias y decir, si nos interesa mucho la contribución del hinduismo y estamos deseando escuchar lo que el islamismo tiene que decir y nos interesa la nueva percepción que aporta el confucianismo, decir todo esto es negarle. Si le añades algo, desechas todo de él. No hay otro nombre. Él es el único Salvador y solo Él es Salvador. Pasemos a examinar este punto, ya que parece haber sido el que con más vehemencia ha sido impugnado y el que el llamado intelectual imparcial y equilibrado de nuestros días ha considerado como una afirmación asombrosamente arrogante. Veamos por qué lo dijo el apóstol y por qué nuestro Señor mismo efectuó toda la aseveración. La respuesta la tenemos aquí ampliamente desarrollada y en cualquier otro pasaje del Nuevo Testamento. Y mientras consideramos su enseñanza, veremos a dónde se dirigen directamente los hombres y las mujeres modernos. Veremos igualmente por qué rechazan el Evangelio. Todo ello aparece aquí frente a nosotros, con toda claridad y sencillez, porque pues se levantan objeciones cuando decimos que solo Cristo es el Salvador. La respuesta es bastante simple. Se debe enteramente al hecho de que no se logre entrever la naturaleza y la profundidad del problema. Y esa es la cuestión. Permíteme mostrar lo que quiero decir, porque cualquiera de nosotros ha sido infeliz alguna vez, porque hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos amargamente, porque fracasamos en la vida de la forma en que lo hacemos, porque hay tanta desgracia y amargura. ¿Por qué tiene el mundo tantos problemas? Esas son las grandes preguntas. Y os repito que la razón por que la gente no cree el mensaje referente a Cristo como el único Salvador es que nunca jamás ha entendido la naturaleza y la realidad del problema. Así pues, ¿cuál es ese gran mensaje de toda la Biblia? Lo encontramos aquí, resumido por Pedro. Está también resumido en los discursos que pronunció inmediatamente después de sanar al cojo y el día de Pentecostés. Cuando tratamos de entender el problema, debemos empezar por Dios, con la naturaleza de Dios. El mundo no empieza por ahí, ¿verdad? Siempre empieza por una situación humana, con los hombres y las mujeres, y termina con ellos. Propone esto y aquello sin ningún resultado. Los edificadores, como hemos visto, nunca tuvieron éxito en pronunciar algo. Son grandes oradores, pero no nos ayudan. Toda su charla es inútil, porque no empiezan en el lugar apropiado, por Dios. En el caso de que crean en Dios, piensan que es alguien como ellos, y dicen, si hay Dios, entonces tiene que ser un Dios de amor, y por ser un Dios de amor, siempre nos sonríe, y si nos portamos mal, o al igual que un padre de hoy, Él nunca nos castigará, simplemente dirá, no lo hagas otra vez. No hay disciplina ni sentido de la justicia ni honradez, únicamente indulgencia. No tenemos ninguna necesidad de vivir vidas morales, limpias, decentes y puras. El amor, dicen, no castiga nunca, siempre perdona. El amor siempre es amable y tierno, sufrido y paciente. Todos irán al cielo. No se debe hablar de justicia cuando se habla de amor. La idea que tienen del amor es la que ven en las películas y en las novelas románticas. No obstante, otros concluyen que no puede haber Dios de ninguna manera, porque si lo hubiera, no permitiría las cosas tan horribles que suceden en el mundo. Y así,
El mundo va de mal en peor, por el simple hecho de que los hombres y las mujeres no conocen a Dios. Nuestro Señor mismo lo dijo al final de su vida en su oración sacerdotal. Pronunció estas palabras: Padre justo, el mundo no te ha conocido. Amigo mío, si quieres entender el problema de la humanidad, debes empezar por aquí, por Dios, el perdurable y eterno Dios santo, puro, recto, justo. O si Dios es un Dios de amor, de misericordia y compasión, pero no a expensas de su justicia, de su santidad y de su rectitud. Él es el Dios de la ley. Él fue quien reveló la ley. No fue Moisés quien ideó los 10 mandamientos. Dios los entregó a Él. Dios dijo: yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. Es Dios quien estaba hablando. Y aún fue más lejos. Dijo que si no guardábamos sus mandamientos, nos castigaría. Y el Antiguo Testamento no es más que, en cierto sentido, el relato de los castigos que Dios impuso a su pueblo escogido por quebrantar su ley. Cuando creó al hombre y a la mujer, los puso en un lugar llamado paraíso, y les dijo con toda claridad que si guardaban sus leyes crecerían en su conocimiento, y les concedería la inmortalidad. Pero si pecaban contra él, los expulsaría, y Dios los echó cuando pecaron, rebelándose contra él. Ahora bien, no hay necesidad alguna de discutir acerca de estas cuestiones. No se pueden mezclar la luz y las tinieblas, la santidad y el pecado. No se pueden mezclar la pureza y la inmundicia. Es imposible. Dios no puede tolerar la maldad. La idea actual acerca de ellos es una parodia. Eso no es Dios, más bien es una proyección del corazón perverso de los hombres y las mujeres. El perdón de pecados no es cosa fácil para Él, y Todopoderoso no puede negarse a sí mismo. Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros, los seres humanos, a menudo nos contradecimos a nosotros mismos. Establecemos una regla: si haces esto, la consecuencia será esta. Sin embargo, cuando hemos desobedecido, decimos: está bien, me olvidaré de lo que dije con reverencia. Lo digo aquí y ahora, Dios no puede hacer eso. No sería Dios si lo hiciera. No sería digno de nuestra alabanza, ni de nuestro respeto y adoración. No. Él es inmutable y siempre consecuente consigo mismo, pero el mundo actual no lo sabe y por tanto ya se ha equivocado. Pero además, el mundo también está igualmente equivocado en su comprensión de la condición del hombre y la mujer. El problema que ello conlleva es gente en nuestros días que tiene una opinión tan elevada de sí mismo. Se cree muy buena, mucho mejor que sus antepasados. Cree que no hay nada que se escape de su capacidad. Se siente segura, orgullosa y confiada. Y precisamente por esto no es consciente de la verdad acerca del Señor Jesucristo. La condición de la humanidad solo se descubre verdaderamente a través de la lectura de la Biblia. Y aquí la tenemos. Hombres y mujeres son culpables delante de Dios. Se han olvidado de Él y lo han rechazado. Hacen declaraciones totalmente blasfemas en relación con su persona, quebrantan sus leyes. Hacen caso omiso de sus santos mandamientos. Son pecadores culpables en sus corazones. Lo saben sus conciencias, se lo dicen, pero ellos no escuchan. Tienen un sentimiento de culpa y sienten miedo de Dios, pero ahogan esos sentimientos. Los hombres y las mujeres de hoy no son solo culpables, también son seres caídos.